Hola, soy Ana María Saltieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Hoy en Sinvergüenza nos sentamos con una mujer que ha construido una carrera brillante entre pasarelas, aeropuertos y páginas llenas de historias. Alexa Chacón es escritora de moda y viajes, presentadora de televisión, editora senior de Panorama de las Américas y creadora del proyecto Alex Does Fashion. Pero hoy queremos conocer a Alexa fuera del lente, la mujer que ha tenido que abrirse paso en un mundo competitivo, la que ha cargado elogios, pero también muchísimas críticas, y que ha aprendido a brillar sin perder su esencia. Y con esto te quiero dar la más cordial de las bienvenidas, Alexa. Qué bella. La verdad es que desde que te conocí hicimos clic inmediatamente. Por coincidencia de la vida nos conocimos y hace rato yo quería tenerte en el podcast, pero Qué bueno, bella. se dio cuando se tenía que dar. Así es. Así que te quiero dar la más cordial de las bienvenidas a Sinvergüenza Podcast y gracias por haber dicho que sí, porque yo sé que mucha gente allá afuera quiere conocerte. Es la introducción más bella que me han hecho en la vida. Te agradezco profundamente esas palabras y darme este espacio que genuinamente estoy muy emocionada. Desde que te conocí, en efecto, hicimos mucho clic. Respeto mucho su trabajo familiar y estar aquí, de verdad que es un honor. Gracias. Gracias, Alexa. Bueno, quiero empezar un poquito a remontarme a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas tú de esa Alexa niña? Muy extrovertida y con una madre que la dejó fluir y que la dejó ser. Yo recuerdo que yo quería agarrar un micrófono en una fiesta familiar y cantar, mi mamá me dejaba. Yo crecí siendo la más pequeña de las nietas y de los nietos de mi abuela, un poco a destiempo, ya todos estaban bastante grandes cuando nací yo. Entonces fue como que, uy, hay una chiquitita, ¿no? Entonces crecí entre adultos, también Claro, recuerdo ok. eso, pero eso no hizo que mi infancia fuera menos divertida, todo lo contrario. Me dio la oportunidad tal vez de tener una infancia diferente, en el sentido de que tal vez no había como tanto corrinche, pero era como la mascotita de todos mis primos y eso era otro nivel de diversión, ¿no? Entonces recuerdo a una mamá que demostraba amor a través de la cocina, veranos en el interior del país. Mi familia es santeña, así que allá pasábamos muchos veranos. Yo siempre digo muy orgullosa que yo conocí Playa Venado cuando nada más había un jorón. Mucho No, más antes de lo que hay ahora. ahora. Muy diferente. Definitivamente era un lugar muy diferente a los 90. Y eso yo recuerdo de mi infancia. También recuerdo que también fue una infancia que se fue mezclando con el tema de la tecnología. Yo soy de esa primera generación que descubrió lo que era tener su propia computadora y los torrents para buscar música y el famoso Ares. Ajá. Recuerdo eso ya más llegando a la adolescencia. Y por supuesto, Facebook, en el momento que lo lanza Mark Zuckerberg, yo tenía que 14, 13 años. Entonces yo creo que también tengo lo mejor de ambos mundos, ¿no? También recuerdo mucho una infancia muy marcada por esa cultura popular. Llegar a la casa y ver los 10 más pedidos de MTV, por ejemplo, Ajá. algo que la generación actual no No conoce, tiene idea. que era esperar un video musical a los 11 años. Exacto. Entonces fue una combinación de varias cosas. Fue una infancia muy feliz. Ok, siempre que yo te escucho hablar en las diferentes entrevistas que has dado y a lo largo de tu trayectoria, hablas mucho de tu mamá. Sí. Sin embargo, nunca te he escuchado hablar de tu papá. ¿Qué papel, o sea, tu papá no está junto a tu mamá? ¿Tienes relación con él? Yo sí tengo relación con mi papá, nos queremos muchísimo, es un gran hombre. Yo creo que en la vida adulta y ahora más siendo también una mujer adulta, soy incapaz de juzgar cualquier decisión de vida de ambos. Eh,
la vez pasada leía como alguien que hablaba de como que, wow, ahora todo el mundo habla mal de sus papás en los podcasts. Y eso es totalmente válido porque cada quien tiene experiencias de vida diferentes, Ana. Claro. Pero en mi caso yo sería incapaz de decir algo negativo a mi papá en cualquier contexto porque cada quien hace lo que puede con lo que tiene en el momento que le toca. Así es. Un papá muy amoroso, que está muy orgulloso de mí, me lo dice todo el tiempo. Pero sí es verdad que mi formación y mi día a día fue con mamá, ¿no? Ella fue quien estuvo encargada de mi crianza. Entonces, es por eso que yo gravito hacia mi mami, porque nos tocó juntas. Claro. Eso no quiere decir que no haya tenido un papá que tal vez no estuvo tan presente, pero por circunstancias de la vida. Sin embargo, sí puedo decir que es un hombre que me amó mucho, del que heredé cierta sensibilidad, que heredé un gusto muy marcado y diverso por la música. Ajá. Yo conocí lo que era Funny All Stars por mi papá, que cuando me iba a buscar al colegio, lo que era la cumbia panameña, la música típica panameña, Alfredo Escudero, que probablemente es su favorito. Todo eso lo conocí por papá. También el deporte. Recuerdo vivamente ver un domingo el Tour de France con mi papá. Entonces, si bien yo creo que mi mamá es el faro de mi vida, eh, sería incapaz de reclamarle algo a mi papá, definitivamente. Sí, nosotros no somos quien para jugar a nuestros padres No, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo que soy madre te puedo decir sí, que uno hace lo que puede con lo que tiene en el momento. sí. Y no venimos con un manual. No es fácil, No es no, fácil. yo he aprendido por cosas que ya he vivido yo personalmente como adulta mías, que honestamente, y esto es algo que me enorgullece de mí, no soy una persona que juzga, no soy una persona que va con un yugo y que es juez y verdugo, porque qué peligro escupir para arriba, Ana. Ah, sí, después te puede caer este encima. Sí, Así es. entonces yo creo que desde esa tolerancia y empatía y comprensión me ha ido mejor. Claro, por Y eso supuesto. empieza con las mismas historias de uno. Claro que sí. ¿Cuáles creen que fueron tus recuerdos de infancia que tú crees que son los que más te han marcado y que han marcado tus valores como ser humano? Hablando de mi madre, la lealtad de mi mamá. Yo creo que ver desde muy chiquita una mujer ride or die, una mujer que para su gente siempre ha sido muy hasta la muerte, una persona en la que sus personas cercanas, dígase amistades o familia, se podía apalancar en, eso marcó mi vida. Hay que tener en cuenta que yo crezco, tengo una infancia dentro de personas ya muy adultas, ya con temas de gente adulta, ¿no? Por Entonces uno supuesto. de más chiquito se va enterando de cosas que no necesariamente Tienes que saberlas a tengo esa que edad. saberlas a esa edad. Claro. Pero son cosas que pasan y yo, una mamá muy entera, una persona muy inquebrantable, y estoy segura que eso fue algo que manejó mi mamá para que yo tal vez no la viera vulnerable, ¿no? Claro. Sino que viera más bien en ella una fortaleza. Eh, el trabajo. Vengo de una familia de gente muy trabajadora. Mi abuela, con la que también me crié, mi abuela Nereida es un ejemplo absoluto de superación. Se convirtió en maestra cuando ya tenía 3 hijos. Eh, una mujer con una adicción maravillosa, gente de campo, gente que venía de familia de agricultores, que salieron adelante, y tú le preguntas a mi abuela cuál es su orgullo más grande, y es posiblemente que todos sus nietos e hijos hayan sido profesionales. Y ella te lo dice así, es como esta manera de hablar de antaño, que es como ellos son profesionales, quiere decir que te graduaste de la universidad y trabajas de lo que estudiaste y trabajas. Entonces, que nos hayamos graduado de la universidad para mi abuela es... No, y ni te digo después cuando vinieron las maestrías y los awards, y no Ajá. te puedo explicar. Ajá. Entonces, eso es uno de los grandes valores que yo reconozco de que vi en vivo ejemplo de mi infancia, y el amor por el estudio, por lo académico, por Ok. educarnos. Son cosas que yo vi de muy pequeña en mis primas, en mis primos, en mis tíos, y lo llevo muy cerca conmigo, sin duda.
Claro, y es lo que te ha hecho llegar hasta donde estás. Sí, la verdad es que sí. Sin duda, sin duda. Ok, ¿qué soñabas tú cuando eras niña? Cuando eras niña, ¿qué soñabas tú que querías ser cuando fueras grande? Esto, Esto. la mujer que soy hoy. Eso yo creo que es mi éxito más... Nunca lo había dicho, de hecho, pero yo creo que esto es, para mí, hay veces se nos olvida, porque siempre aspiramos a más, se nos olvida que muchos estamos viviendo nuestro sueño. Y para mí aterrizar en el presente y tener eso muy claro y verlo desde la gratitud es para mí una sensación de éxito profunda, porque yo estoy viviendo lo que yo soñé. Yo quería hacer, trabajar en moda, hacer algo que tuviera que ver con moda, y yo quería escribir. Ujú, Toda la vida quise trabajar en una revista y toda la vida quise ser editora. No creo que he llegado tal vez a the ultimate dream job, ajá. que está bueno, porque imagínate ya haber llegado ahí a los 32 años y que vienes pues. Sí, no, Em, sí. pero ser esto y tener la vida que tengo y cuando yo me veo, que, gracias a Dios tengo mi apartamento, que soy homeowner de hace un buen rato y digo, wow, yo quería esta vida y la agradezco muchísimo. Lo lograste. Yo siento que estoy viviendo lo que yo siempre había querido vivir. Eso, dimensionalo como lo quieras dimensionar, que desde lo material, que es lo mínimo, pero también en cómo me siento de realizada. Y yo ahora me siento realizada porque, no por lo material, sino por el proceso personal que he llevado todo este tiempo, que me ha llevado a tener profesionalmente muchas oportunidades maravillosas. Sí, que de eso vamos a hablar Sí. un poquito más adelante. ¿Quiénes, o sea, qué heridas o inseguridades crees tú con las que tú creciste? Que tal vez en algún momento te hicieron tambalear o dudar de si podías llegar a hacer lo que querías hacer. ¿A qué te tuviste que enfrentar? Yo creo que, bueno, en primer lugar, no fue fácil manejar dentro de la familia las aspiraciones profesionales que yo tenía, porque hay que tener en cuenta que ahora hay alguien de 15 años que te dice que quiere trabajar viviendo de ser creador de contenido digital, y eso es una carrera seria que le puede dar una vida seria. Hace 17 años, eso era como que, uy, la niña se va a morir de hambre. Ajá, La niña esa, se va a morir de hambre, ¿qué vamos a hacer? exactamente. Y me tocó un buen par de años demostrar que en efecto esto tenía un futuro, porque yo lo vaticinaba, yo lo veía. Yo empecé So Hot So Me, que es la meca, es el centro de todo lo que yo he hecho profesionalmente, a mis 15 años, cuando todavía estaba estudiando en el colegio. Entonces, cuando yo arranco el blog, todo el mundo como que, ok, yo decía, no, esto va a ser parte de mi trabajo. Mi mamá también lo creyó, por eso es que también mi mamá y yo, es porque mi mamá también me apoyó, jamás dudó. ¿Sabes lo que es eso? El privilegio que es eso. Tener a alguien en tu corner y de manera incondicional, creyéndote tu delusion. Claro, claro, Porque en ese claro, momento no era materializable, Ana. En ese claro. momento era un delusion, o sea, había que construirlo de cero, ¿no? Entonces, eh, tuve como que esa barrera de probar que se podía ser exitosa haciendo esto. Yo creo que también cuando empecé televisión, vino una fuerte crítica hacia cómo yo era físicamente, también mucho de mi personalidad, no solamente fue tema físico. Así que tocó aplomar en ese momento, seriamente, y tomar decisiones muy serias, muy de persona adulta a muy temprana edad, porque yo empecé a hacer tele a mis 21, 22 años. 21 años, sí, 21 años, wow. Y fue, ok, quiero esto para mi vida. Si quiero esto para mi vida, yo tengo que saber que esto viene con el territorio Ujú. y que tengo que hacer el ejercicio absoluto de empezar a no permitir que esto se convierta en parte de mi día a día o de mi vida. Porque yo creo tanto en mí y en lo que yo soy,
y en lo que yo voy a hacer, que yo voy para adelante, ¿no? Eso es un trabajo duro. Es una de las cosas que más he admirado de ti, es tu Qué bella. seguridad. Gracias. Definitivamente es una cosa que es palpable, es notable, inclusive al que no te ve en persona, a través de la cámara, a través de la televisión. Siempre se notaba, pero es cierto que recibiste muchas críticas Muy duro. cuando entraste al mundo televisivo. ¿Cómo manejaste todo eso? Pero yo pensé que solamente habían sido críticas porque estabas un poco subida de peso, Sí, que era lo que más te sí, decían, sí. que me parece una ridiculez. Sí. Yo que he batallado con el peso toda la vida, no puedo creer que a una persona la encasillen Sí. por tener esto, que, Sí. o sea, que tal vez ni saben las razones por las cuales uno está subido Tal de cual. peso. Y lo otro es que me hablas de tu personalidad, que tampoco Sí. encajaba mucho. ¿Qué pasaba? Cuéntame con esto. Mira, con el tema de la personalidad, yo creo que era algo de, y quien me conoce más de 5 minutos se da cuenta que yo no te voy a decir que soy ultra especial, pero digamos que soy como diferente, de que no necesariamente encajo en un molde. Te empiezo a hablar de tal vez ciertas cosas que la gente como que no es que necesariamente no entendía, pero es que no hacíamos necesariamente clic. Yo creo que yo empecé a hacer clic con el televidente cuando empezamos a crear contenido en tiendas populares de Panamá para llevarles esa idea de que la moda no necesariamente tenía que ser algo caro. Cara. Entonces, ahí fue como que, ok, ella, y yo siempre supe que yo podíamos hacer clic de una manera, pero es tal vez esta necesidad que tiene el mundo de que poder conectar nada más con gente que es exactamente idéntica a nosotros. En las diferencias no nos entendemos. Y eso se ve en cualquier escala, a cualquier nivel y en cualquier lado. Entonces yo creo que era un poco de eso, ¿no? Era también un poco mis gustos. Entonces fue un poco complejo, pero al final terminó siendo una historia muy bonita, porque yo creo que mi historia en televisión fue bonita y no la marca la gente, bajo ninguna circunstancia la marca la gente que no me haya querido, que tal vez me haya criticado, porque yo terminé demostrando que lo que era importante era lo que yo tenía para decir, mis tips de moda, la manera en cómo yo empatizaba con diferentes tipos de mujeres, que les decía, les quitaba ciertos tabúes sobre cómo podían vestir sin verse con los cambios de look. Claro. Tuve una productora y siempre les doy las gracias a quienes fueron los productores de Hello en ese momento que me permitieron hacer ese trabajo porque creyeron en lo que yo tenía para desarrollar. Entonces, hiciste un excelente trabajo ahí. la verdad es que y todavía se me recuerda por eso, en la calle la gente todavía me recuerda por eso. Y por eso es que yo lo recuerdo con un absoluto amor y cariño esa etapa, Ana. Para mí nunca fue sobre quienes no me querían, jamás. ¿Y cómo hacías para las críticas? Yo, Porque la gente puede llegar a ser muy dura. y fueron muy, y la gente no sabe ni la mitad de las cosas que yo llegué a leer sobre mí. Primero, ¿cómo vienes de casa? El mayor regalo que una madre le puede dar a una hija mujer, no me quiero meter en el tema de cómo crear un caballero, porque no lo soy una niña, pero es la seguridad de que puede comerse el mundo como viene. A mí mi mamá me crió desde un amor. Mi mamá me tuvo grande. Ella siempre dice, ¿hasta cuándo vas a decir que te tuve a los 40? Hasta las 40. Bueno, es que mamá es parte del contexto. Ajá. Entonces para ella yo fui como un regalo súper preciado. Entonces cuando tú tienes un regalo tan preciado frente a ti, ¿cómo no lo vas a querer desde el amor? Claro. O sea, a mí mi mamá me educó desde un amor muy, vaya, una seguridad que estaba muy arraigado también, no solamente en lo superficial, sino arraigado en el ser, ¿sabes? Mi mamá me aplaudía muchas cosas que venían muy intrínsecas en mí. A mí jamás me tacharon de intensa, a mí jamás me tacharon de gritona, a mí jamás me pusieron esas etiquetas en mi casa que a cualquiera tengo que ser más callada. Tengo que ser más callada porque si no nadie me va a querer. ¿Quién me va a escuchar? No. Jamás. No. Sin duda, por ejemplo, siendo ella una persona igual de
Yo siempre digo que soy bien rough around the edges. Mi mamá es mucho más proper. Entonces ella, eso no quiere decir que ella no se escandalizaba con cosas que yo me ponía o decía o hacía. Todo lo contrario. Era como, ¿esto sirve su propósito o no? Porque si no sirve su propósito, la voy a agarrar. Por supuesto me trataron con dureza dentro de mi crecimiento. Eso no quiere decir, amar a alguien no quiere decir permitirle todo. No, tough love. Tough love. Tough love. Discípula del tough love. Esa es mi mamá también me ha dicho siempre las cosas muy en mi cara, así que yo también estaba muy acostumbrada a que las cosas me las dijeran a rajatabla. Como Mi debe mamá ser. jamás me habló sweet and sour. No. Entonces, esa fue una gran base. Y lo otro, yo me apoyé en gente de la industria que sí me quería ver bien y que sí creía en mí. Te puedo mencionar Ingrid Di Casa. Ingrid me acuerdo de estar llorando en el parking de Multiplaza porque recién había salido el programa y fue a hacer un mandado y estaba leyendo algunas cosas. E Ingrid fue un gran consuelo. Y mi entorno. Siempre he tenido buenos amigos. Sí. Siempre he tenido buenos amigos. Y yo creo que te leí hace un post a ti hace poco sobre eso. Cuando uno tiene gente alrededor de uno que lo quiere por quien uno es, de verdad, todo se vuelve mucho más fácil. Tener buenas amistades es clave. Es clave y tenemos que escoger bien. Sí. Entonces, en el proceso de la vida, y ya creo que tú te has podido dar cuenta, cuando nos van pasando ciertas cosas no buenas, es cuando empezamos a depurar. Sí. Y la depuración es súper necesaria para poder nosotros seguir de manera saludable. Claro. Y dar lo mejor de nosotros, porque, Sí. porque cualquier otra persona que no tiene su personalidad bien puesta, Sí. coge otro camino, Sí. agarra otro camino y es Sí. infeliz. Absolutamente. Intentar complacer a los demás, y esa es otra clave. Tercer punto importante. No. También llegaba a un punto en donde yo decía, esa seguridad con la que yo también fui criada también ayudó muchísimo a darme cuenta de que, si esto se va a tratar de complacer a todo el mundo, qué lío. No, eso no es imposible. Porque un día a ti te dicen si uno de verdad presta atención, a uno un día le dicen otra cosa y la misma persona le puede decir otra al día siguiente, porque el problema no es uno, el problema es lo que sea que ella está viviendo, y tú eres un espejo De esa persona. de esa persona. Así es. Entonces, imagínate tener que complacer a todo el mundo, qué problema. Sí. Entonces, y lo otro es que yo siempre he sido una persona bastante feliz. Con todo y a veces uno no se siente del todo bien, eso no quiere decir, me gusta vivir, Sí. me gusta lo que hago, Sí. me gusta caminar por donde voy, soy una persona sencilla. La gente a veces piensa que uno por ser como extrovertido, outgoing, que le guste la moda, uno necesita grande. No, soy feliz. Una copita de vino y una buena conversación y yo estoy absolutamente realizada Ok. y plena. Entonces, eso también ayuda. Claro. Que yo no necesito grandes. Yo era, en el momento en que he querido avanzar, lo he hecho, Ana. Pero en el momento era, que, ay, qué chévere esto. Qué bonito. Y esa gratitud, y ese último punto número 5, porque los voy enumerando. Sí. Vivir en gratitud Eso lo hace una diferencia. te garantiza muchísima, por lo menos calma. Sí. Y atrae cosas buenas. Sí. El agradecimiento atrae cosas buenas. Vivir en gratitud. Sí, vivir en gratitud. De acuerdo contigo. Lo recomiendo 100%. Sí. ¿Cuándo ves? O sea, ¿cómo fue para ti salir del mundo de la televisión? Que fue para todo el mundo como una noticia bastante abrupta, Sí. por decirlo de alguna manera. Estábamos acostumbrados a verte todos los días en tele, Sí. eras como que el alma también mucho de, Ay, que vean. de Programa Hello y todo esto. ¿Cuándo decides salirte y de repente decir, me voy para el extranjero a seguir mis sueños? El proceso de aplicar para la beca que yo apliqué demora 1 año. Así que yo tenía 1 año de estar pensando en hacer este movimiento. Ok. Pero tú no te enteras que te vas hasta 20 días, como mucho 1 mes antes de tener que irte. No te da más tiempo de prepararte. Entonces, yo recuerdo que yo empecé a aplicar porque yo decía, ¿sabes algo? Es ahora o nunca. Los tiempos me daban. Yo tenía 28 años. Sí. Tiempos daban, no quería hacer una maestría tal vez en mi campo tan grande, porque literalmente las maestrías en moda todo el mundo las hace a los 23, 24 años. Entonces, yo decía, este es el tiempo perfecto. Ya yo había aplicado 2 veces
para una beca internacional. Esta era la tercera vez. Soy muy persistente. O sea, las 2 primeras veces no te salieron. No me salieron. Ok. A la tercera yo dije, no, esta es. Yo tenía un gut feeling. Yo decía, Este es mi momento. este es mío. Mi hermano es becado Fulbright. Entonces, yo crecí, de nuevo, ¿cómo crecí? Mi hermano me lleva 19 años. Entonces, cuando yo estaba muy chiquita, yo vi a Elías irse a Boston a estudiar su maestría, su Master of Science. Y yo recuerdo vivamente a mi mamá diciendo, ay, bueno, es que no hubo que pagar nada porque la beca cubrió todo. Y yo decía, y mi mamá, tal, claro como te lo estoy diciendo aquí, Alexa, yo te llevo hasta tu licenciatura. Tú tienes esto, resuelve. Mi mamá, frase icónica de Claribel, Alexa resuelve. De nuevo, ¿qué realmente significa el amor para alguien? Para mi mamá también era darme las herramientas para que yo... Volar. Claro, no es hacerle la vida fácil. Mi mamá no necesariamente me hizo la fácil. Y además también, que yo ella no le gusta que yo diga esto, pero yo creo que la agarré cansada en ciertas cosas. Y mi mamá como, Alexa, por favor, resuelve. Chao, o sea, bye. Y yo, no. Entonces, todo eso a mí me dio la absoluta meta de que yo quería ganar una beca internacional para estudiar afuera y vivir afuera, estudiando mi maestría. Entonces, apliqué 2 veces a cada una de las becas. Los procesos son larguísimos, entonces llegué hasta el final y llegué hasta entrevistas en ambos casos y no me la dieron. Yo dije, no, esta es. Y empecé a aplicar y todo el proceso, ¿no? Primero que te aceptan de que pasas a la etapa de entrevista. La etapa de entrevista después tienes que llenar unos papeles y tienes que, por supuesto, aplicar a las universidades, porque Claro. son 2 cosas que tienes que ganarte. Te tienes que ganar la beca, pero al mismo tiempo te tienen que aceptar en las universidades. Por supuesto. Porque te pueden aceptar en las universidades, pero si no la beca, ¿Para dónde vas? ¿para dónde vas? Ajá. O te puedes ganar la beca, pero si no te aceptaron en las universidades, te quedaste igual. Ajá. Entonces empecé a todos esos procesos de aplicar aquí, aplicar allá, los exámenes de inglés, hasta que un día yo recibo un correo, justo iba al aire, y recibo un correo de usted es candidata de reserva para ganarse una beca Chevening. Candidata de reserva, eso es literalmente una moneda al aire, nunca mejor dicho, porque hay 50% de probabilidades de que sí y 50% de que no. Cosas tienen que pasar, la serendipia, o sea, ahí es donde la vida, donde genuinamente entra como el factor, llámale suerte, llámale destino, llámale como tu término místico favorito. Alguien arriba tiene que, por ejemplo, de los candidatos oficiales tiene que decir que no a la beca, pues muchas cosas. Mando los términos de mandar los papeles que tenía que mandar, me preparo, mucha gente no sabe esto, pero la visa yo la tuve que ir a sacar en Bogotá porque no me dieron los tiempos con un documento que tenía que venir de Londres para sacarla aquí. Estábamos en tiempo de pandemia, esto fue 2021, así que todavía todo estaba... dije, no lo vas a poder sacar aquí. Yo, Copa Airlines tiene como 8 vuelos a Bogotá al día. Yo me monté en un vuelo de Copa a buscar mi visa. Tú por eso no te preocupes. Ajá. Y te fuiste. Alexa resuelve una y otra vez. Y me fui hasta allá, busqué no sé qué, hice los papeles, ti. Y un buen día, yo creo que eso ya pasó después de que me aceptaron, pero estaba en casa, probablemente fue como un sábado, fue una tarde, recibí mi carta que fue de aceptación oficial y completa para la beca. Inmediatamente llamé a mis jefes en TVN, que ninguno de los 2 dudó en decirme felicidades, te apoyamos 100% y tienes las puertas abiertas cuando tú quieras. Qué belleza. Maravilloso el valor que le dieron al hecho de que yo no estaba dejando la pantalla porque estoy harta. No, me quería educar. Y eso fue un regalo muy grande que me pudieron dar. Me hicieron una despedida súper bonita. Así que fue una decisión larga. No fue de la noche a la mañana como tal vez alguna gente piensa. Sí fue la noche a la mañana que nos enteramos, que me enteré. Pero yo di mis 20 días de preaviso. Claro, claro. Y me fui a preparar con lo que era la salida. Pero fue natural, Ana. No, fue una transición natural. Eso yo lo quería. Sí, fue una transición natural y lo hiciste aún más natural todavía
estando ya en Londres, siguiendo, o sea, Sí. seguías haciendo lo que te gustaba. Sí. Y por lo que la gente te seguía, porque Sí. recuerdo verte que hacías tus vestimentas, de cómo Ajá, te ibas a ajá. vestir, el mix and match y Ajá. toda la cosa. Y seguiste llevando esto dentro de las redes. Sí. Así que seguiste manteniendo a tu público siempre vigente. Sí, ellos estaban enterados de lo que estaba pasando por allá. Exactamente. Bueno, y también supimos por redes, como todo, ¿no? Que se sabe hoy día, que estuviste enamorada Sí. en Londres. Quiero saber, cuéntame un poquito sobre eso, cómo está eso. Ay. Esa partecita. No estamos juntos, soy una mujer soltera. Fue una relación maravillosa con una persona maravillosa. Hay muchas especulaciones en redes, mucha gente muy, muy cizañosa, pero te puedo decir que fue algo bastante mutuo, donde yo, por supuesto, tuve injerencia y decisión. Estábamos creo que, etapas diferentes de la vida, pero yo te puedo decir que es una persona que yo voy a querer toda mi vida y es una persona a la que me va a tener en su esquina toda la vida también, y sé que viceversa es así. Es un tipazo. Y nada, yo creo que no se puede llorar sobre leche derramada. Claro, Por flaco favor nos hacemos. claro, pero dime una cosa, ¿tú te querías quedar allá trabajando o tu intención era siempre regresar a Panamá luego de que terminaras tu maestría? Tú cuando te ganas una beca internacional de este tipo como la Chevening tienes que regresar a Panamá. Te tienes que regresar. Tienes que Ok. regresarte. You have to pay your dues. Claro. Porque a ti se te educa para regresarle a Panamá La educación que se te dio. Por supuesto. Claro. Entonces, sobre eso nosotros hicimos la relación. Él viajó muchísimo a Panamá. Mucho, y largos periodos. E igual yo viajaba mucho a Londres. Yo negocié dentro de mi trabajo actual que yo tenía una relación a distancia que me tenían que dejar. Y yo trabajaba desde allá en la medida que se podía. Entonces, mi intención era regresar. No sabía los términos para los que iba a regresar. Esto es muy interesante cómo llegó mi trabajo. Pero siempre fue eso. Siempre fue, vamos a aguantar una relación a distancia hasta ver hasta dónde, y tomamos decisiones de vida. No llegamos hasta allá, pero sí tuvimos una relación a distancia bonita. Nos visitamos mucho. Yo viajé mucho a Londres y la gente lo sabe. Y él también viajó mucho a Panamá. Vino mucho. Ok, y quedaron como excelentes amigos. Quedamos como personas. Yo no creo que uno puede ser tan amigo de alguien Del que quiso ex. tanto. No es tan sano, pero es una persona que me escribe y yo le respondo y viceversa. Y eso yo creo que te dice todo. Claro. Porque hay gente a la que uno no le debe contestar el teléfono Ah. y no lo va a hacer. Ajá. Créeme. Entonces, que haya sido, que haya quedado así, pues la verdad te dice todo lo que tienes que saber. Ok. Dime algo, Alexa. De tantos comentarios recibidos, ¿hubo alguno en particular que te marcó, que tú sientes que realmente un antes y un después de ese comentario? No tanto como un antes y un después, pero a mí sí me ha marcado mucho y me ha llamado poderosamente la atención cómo hay gente que tiene como un track de los traumas de uno. Alguien hace poco me dice, es que nunca nadie te ha escogido. Y yo digo, esto está bien interesante, porque esto es alguien que genuinamente está prestando atención A tu vida. a mi vida. Y eso que no es que necesariamente, eso no es verdad, vamos a empezar por ahí, pero es como la crítica o la cizaña de ciertas cosas que yo he compartido. Ella, por ejemplo, tenía como este comentario sobre, no, es que a ti te dejaron, esta pareja a ti te dejó, no te escogieron. Yo, eso creo que él mismo te diría lo contrario. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, también creo que se mete, por ejemplo, con trauma de infancia, Claro. con una persona que ha prestado atención de que yo fui criada por mi mamá. Y yo digo, wow, lo veo desde fuera porque lo que ella diga no me pertenece en lo más mínimo, no es mío, no me toca, pero sí me llama poderosamente la atención. Cómo hay gente que genuinamente vive una vida tan dañada que son capaces de keep track of your traumas. Ah, sí. Para poder
en un momento que quién sabe, darte por ahí y quién quita, un día sí te dan y sí te golpean y cumplen su cometido, ¿sabes? Y así Sí. mismo lo harán con ellos mismos, con sus familiares y con gente alrededor. Pero más que un antes y un después me llama poderosamente la atención como, y ha sido hay varias personas así. Yo le hago screenshot a todo, porque nunca sabes cuándo necesitas llevar a alguien al Ministerio Público. Ajá. Es correcto. Tú no sabes cuándo alguien necesitas un IP, algo para cuidarte. Yo siempre hago esa broma como, tú nunca sabes cuándo necesitas para andar al Ministerio Público. Sí. Pero he visto mucho. También, por ejemplo, cómo se han metido con el tema de mi físico. La gente puede ser muy despectiva con ese tema. Con las mujeres son despiadados. Muy. Y ojo, tanto hombres como mujeres. Sí, señor. Eh, Yo creo que las mujeres somos aún más duras. sí, sí. Más duras Sí. entre nosotras. Es Y es abismal. Es triste. Es sumamente triste, creo que habla mucho también de cómo como sociedad hemos, en dónde está le hemos puesto el valor a dónde está el valor de una mujer. Sí. Creo que podemos hablar 3 podcasts sobre este tema. Sí. Pero lo importante es que no necesariamente me ha tocado. Ok. ¿Cómo entraste ahora tú en el mundo editorial, que te veo ahora feliz Sí. en Panorama, Sí. viajando por todos lados? Me da risa cómo le dices a Manuel. Manuel es su jefe, Lo adoro. uno de los jefes de la los revista Panorama que todo el mundo ve en Copa Airlines. Y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular. Gracias. Hace poco estuve pues en el lanzamiento Sí. de la última edición y fue espectacular. Cuéntame cómo llegaste ahí. Yo llegué ahí porque yo me fui a estudiar editorial. Mi maestría, si bien fue en editorial de moda, era hacer una revista. Entonces, yo llego ahí porque para hacer mi market research, mi investigación de mercado de la tesis, tú pensarías que una maestría de tipo creativo no tiene unos deliverables de graduación tan pesados como ir a hacer un Master in Public Policy en Oxford. Negativo. Sin duda son temas completamente diferentes, pero lo que yo tuve que ejecutar fue el producto editorial. Yo hice una revista, la mandé a imprimir, la diseñé, le creé el contenido, la mandé a imprimir. Tuve que hacer una tesina de 7,000 palabras basada en una teoría filosófica sobre un tema que tuviera que ver con mi carrera. Y tuve que hacer una investigación de mercado para dicho producto editorial que te mencioné primero. Entonces, cuando me toca hacer el market research, yo decía, yo lo quiero votar. Yo recuerdo que yo, cuando estaba en pandemia, empecé a seguir en Instagram a quien es hoy mi jefe principal, Gabriel Barleta. Ajá. Lo empecé a seguir en Instagram porque ellos hicieron el lanzamiento, el cambio de Public 4 a Star 5. Y yo lo empecé a seguir porque me salió, me acuerdo, clarito en las redes de Marilisa, porque Marilisa fue la presentadora de ese cambio, de ese proyecto. Y yo empecé a seguirlo. Como empiezas a seguir a alguien que maybe en un futuro pueda ser tu jefe. Y en efecto lo es. Y él me aceptó. Y nunca había cruzado una palabra con él. Yo le daba like a él porque siempre posteaba sus cosas corporativas. Like, fine. Llega el momento que tengo que hacer el market research y yo dije, bueno, necesito a alguien que me pueda dar una completa insight de lo que es el mercado panameño. Como publicista, o sea, yo le marqué, o sea, le escribí no como dueño de Panorama, porque en ese momento ellos no habían hecho el relaunch de Panorama. Correcto. Estábamos todavía en pandemia, Panorama se baja de los aviones por pandemia. Yo no sabía que ellos habían adquirido la marca, la revista. Así que yo le escribo por ser CEO de Star 5. Y es un tipazo. A carta cabal, o sea, Es un tipazo. Se le adora con justa razón. Y yo le escribo y yo le digo, mira, hola, tú no sabes quién soy, pero yo estoy haciendo esto en Londres, necesito que si me puedes dar 1 hora de tu tiempo por una llamada por Zoom para hacerte una entrevista, o te mando las preguntas, o se la mando a tu asistente, lo que tú, como tú puedas. Y él, de una vez me dio cita, creo que fue como la semana siguiente, me trató sumamente bien, fue súper querido, él no me debía nada, él no tenía ni por qué responder ese mensaje, pero lo hizo.
y estuvo y puntual, hora Londres, yo me acuerdo que había salido, me metí, estaba visitando a un amigo, tuve la llamada en una habitación de hotel de unos amigos que habían venido a visitar, pues estábamos abajo tomando algo y es que yo necesito subir. Ajá. Chao, los veo en una hora. Ajá. Y tal cual, empezamos a conversar, me respondió todo lo que yo necesitaba, fue muy generoso con su tiempo y al final de la llamada él me dice, ¿tú sabes qué es Panorama de las Américas? Y yo digo, estoy clarita, sé que es la revista de Copa. Dice, bueno, nosotros acabamos de adquirir la revista, la vamos a relanzar. Si tú regresas a Panamá, tú tienes trabajo. Así. Él me había hecho la entrevista a mí. O sea, tú lo llamaste en son de ayuda Y él terminó. Y quedó proponiéndote trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque yo estudié en Condé Nast College. Y Condé Nast, que es la casa editorial de Vogue, de GQ, hace una revista de viaje que se llama Condé Nast Traveler. Ajá. Y ese era el benchmark de Panorama. Entonces, a él todo le hizo sentido. Claro, todo le hizo clic, Él hizo clic, 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 clic. Él es que, Ajá. si todavía estábamos en abril, mayo de ese año, yo no regresaba en Panamá hasta diciembre, o sea, que yo tampoco sabía ni qué responderle. Yo es que, dale, perfecto, yo me lo tomé como, ay, chévere, Ajá. gracias por tu tiempo. Ajá. Nos mantuvimos en contacto, yo le mandé el proyecto final, le mandé mi tesis cuando la terminé, él me mandó la primera reedición de Panorama. Y al final en una me dije, ¿tú vienes o no vienes? Necesitamos a los mejores aquí. Eso es una palabra muy de él. O sea, como se trabaja con los mejores. Necesitamos a los mejores aquí. Él cree en el talento de la gente que contrata. 100%. Y tal cual fue así. Llegué, porque yo sabía que tenía que tocar base en Panamá. Así me fuera, no sé, a cualquier rincón del mundo después yo tenía que tocar base en Panamá. Llegué, le dije, estoy acá. Tuvimos la primera reunión un 15 de diciembre. Yo siempre he sido muy naif cuando voy a conocer gente importante, porque no soy la persona que está en LinkedIn viendo quién es quién. Ajá, ajá. No lo soy. No vengo con esa mentalidad corporativa de quiero subir la escalera corporativa. Eso no soy yo. Entonces, al frente mío estaba Jorge Helbron, Manuel Álvarez, Ricky Barletta y Gabriel y yo. ¿Cómo están, señores? Qué gusto. Ay, qué chévere. Gracias por invitarme. ¿Y ahora Relajada. qué digo? No, relajada. Ajá. Yo tuve una cena con una gente chévere. Así, para mí no fue... Y gracias a Dios, porque imagínate la presión que me hubiera puesto a mí misma de haber investigado quién era quién. No. Yo creo que todo Fuiste funcionó. tú. Fui yo. Fui yo. Exacto. Y eso yo creo que fue lo que me abrió muchas puertas. También creo que no solamente me abrió puertas el conocimiento que yo tenía editorial, sino el bagaje cultural también con el que venía, las referencias visuales con las que venía. Y empecé en Panorama el 15 de febrero. Sí. El 15 de diciembre, tuve el 15 de febrero de 2023, arranqué en Panorama. Así fue que llegué. No, y están haciendo Una historia maravillosa. maravillosa. No, Gabriel es un tipazo, todos ellos son gente número uno. Acá caíste en las mejores manos. La verdad es que sí, no lo dudo. Sí, caíste en las mejores manos y estás teniendo también un exposure increíble. Sí, y estoy conociendo gente como tú, por ejemplo, que yo creo que si bien yo estudié para ser editorial de moda, el editorial de viaje tiene una magia que mi bagaje de lo que yo conozco de referencia de lo que es hacer una revista se ve muy bien alimentado por ahí. O sea, yo creo que ver un destino desde ese romanticismo estético, desde, ojo, siempre con ese toque práctico que siempre ha tenido Panorama, por una revista práctica, que tú agarras un artículo y tú digas, yo puedo contactar a fulano de tal para ir a la finca de café tal. Es así. Esta es la dirección, esta es la página web y este es el Instagram. Y lo logran. Y lo logramos, pero sí tenemos... No escribimos vacío, tenemos una pluma, el comité editorial de Panorama es maravilloso también, no solamente mi jefe, sino también la directora editorial de Panorama, que gracias a ella yo escribo mucho mejor, ahora desde cuando entré. Entonces, es un producto espectacular y yo estoy muy agradecida de ser parte. Sí, la verdad es que han hecho un trabajo espectacular. Gracias. Estuve en el último lanzamiento y quedó bonito ese evento. Ese evento quedó espectacular y la verdad es que bueno,
¿Qué te mueve hoy día, Alexa? ¿Qué ves en el futuro de Alexa? Ahora ya Alexa realizada, ya pasaste por televisión, ya has sido exitosa en toda la parte de moda, ya estás siendo exitosa en tu parte editorial. ¿Qué falta? Hay muchos sueños y yo creo que eso es lo bueno mío. Mi cabeza no para, entonces por ende yo no paro tampoco. Claro. Yo creo que tener una buena sinergia entre mente, alma, cuerpo me da mucha gasolina para día a día eh, buscar cómo cumplir el siguiente paso. Claro. Porque soy muy ejecutora, entonces no me quedo nada más como en el borrador, en el draft, sino que es como que, ¿cómo hago para publicar un libro, por ejemplo? Ajá. ¿O cómo hago para llegar a ese trabajo? Entonces, yo creo que me queda mucho tiempo en panorama, Dios primero, pero siempre hay como estos proyectos paralelos que yo desarrollo. Por ejemplo, Alex Does Fashion fue así. Yo decía, me falta un espacio donde yo pueda poner mis ensayos de moda, porque yo siempre he visto la moda como este estudio antropológico del ser, y la gente se burla de mí muchísimo. Mis amigos es como que ya vienes tú con tu filosofía hippie. Y yo, no, la moda es una narradora de los tiempos. O sea, entonces, la moda es una narradora de los tiempos, hay que tomárnoslas en serio. Entonces, eso, yo decía, ¿dónde pongo esto? Panorama no es el espacio. Ok, next. Soho To Me. Soho To Me ya es un monstruo comercial de zapato, cartera, pelo. No. Hay que crear otra cuenta. Tiene que vivir en su propio espacio. Y como todo, yo lo creé, muchísima calidad. Ya uno pasa el tiempo. Cuando uno empezó en esto, cuando yo empecé en esto, había cero posibilidad de que esto fuera una realidad, porque ni siquiera la gente hacía, o sea, los proveedores audiovisuales era, dije, ¿tú quieres hacer qué? Sí. ¿Foto para qué? Sí. Entonces, aquí se hacía publicidad, televisión y listo. Entonces, todo lo hacíamos muy como con las uñas. Ya no, ya obviamente los tiempos son otros, así que Alex Does Fashion tiene una calidad súper bonita. Yo decía, claro, no lo voy a poner en papel, como porque ya yo sé que lo que es tener un blog, permite tirarlo en video, que sea esta nueva manera de comunicarnos, que es a través del audiovisual. Y así nace Alex Does Fashion. Pero nace de una necesidad. Es como que, ¿dónde pongo todo esto que tengo? Aquí. ¿Dónde lo pongo? Y nace Alex Does Fashion. Entonces, lo mismo con Archivo. Archivo es este proyecto, esta dupla creativa que tengo con uno de mis mejores amigos, Luciano Salazar, fotógrafo, donde los dos estábamos tomándonos un vinito y fue como que, ay, Ami, ¿te acuerdas cuando producíamos editoriales de moda? Ay, qué tiempos aquellos. Y alguien dice, y dice él, ¿y por qué no lo volvemos a hacer? Y yo, nada nos los impide. Y listo. Listo. Y así han nacido todas estas iniciativas que no necesariamente nacen con una hoja de ruta de cómo van a ser o en qué van a convertirse. Nacen de, y eso es algo que es muy mío, nace de la absoluta pasión de algo. Claro. No es necesariamente for profit en un inicio. Soho To Me yo jamás pensé que ese sería mi trabajo, Ana. Sí, no pensaba que ibas a vivir de eso. No, para nada. Yo quería ser eso, convertirme en eso. Pero cuando tú trabajas desde el amor por lo que tú haces, termina irónicamente convirtiéndose en lo que genuinamente te da de comer. Exactamente. Entonces, lo mismo con escribir. O sea, Sí. ¿dónde vas a escribir? La única vez que no he parado de escribir fue para hacer Hello. Sí. De otro, yo he tenido, todos mis trabajos han sido como escribiendo. Entonces, pero eso viene con unas ganas incansables de llegar. Yo creo Sí. que eso es otra gran característica mía, y es que yo soy restless. Sí. Y hay que hacer un llamado aquí también a la empresa privada a que empiecen a apoyar todo este tipo de espacios. Sí, Porque esto es lo que viene, esto es lo que es. sí. Espacios como este, o sea, ya la gente está dejando de pautar hasta en televisión y todo Sí, eso. ha cambiado mucho todo. Ha cambiado mucho todo
los podcasts están tomando una relevancia muy importante Sí. en el medio digital. Sí. La gente se va mucho más por eso porque lo puedes ver a la hora que tú quieras, buscas el tema que te interesa. Así es. O sea, y todo se maneja, pero necesitamos también el apoyo de la empresa privada. Así como antes gastaban un montón de plata Sí. en publicidad para las propagandas en televisión, a que nos apoyen en los podcasts porque el Claro. trabajo es igual de arduo, Y llegas a un público que lo tienes muy mapeado, o sea, muy mapeado. eso yo creo que es un plus. Y Sí. prueba de eso también es como Sohotsomi es un trabajo tan importante como Panorama. O sea, Claro, te requiere todo el tiempo. yo tengo 2 trabajos y siempre lo digo. Tengo lo demás, tú Alex Dos Fashion, Archivo, tú puedes decir que esos son hobbies. Pero Sohotsomi no es un hobby. Dejó de ser un hobby hace muchísimos años. Sohotsomi tiene que responderle a clientes, paga impuestos, declara renta. Entonces, tiene responsabilidades de gente adulta. Es una niña adulta, Sohotsomi. Entonces, eso, ¿quién te iba a decir que eso iba a ser así? A mí, tú me hubieras dicho eso. Ojo, yo no me lo hubiera creído, porque Ana, yo siempre he sido así de delusional. O sea, yo siempre digo, he sido bien de Lulu. Porque uno primero tiene que genuinamente decir y vocalizar, yo quiero llegar a hacer esto. Y en ese momento tú vas a tener gente al lado que te va a decir, "Ay, ¿cómo te queremos? Te queremos así." Pero trabajando muy duro por eso, yo he llegado a esos de Lulus. No, yo creo que todos hemos pasado por eso, porque al principio, cuando por ejemplo, voy a usar mi ejemplo, me lancé a hacer esto, me decían, pero ¿y de dónde, quién te lo va a pagar? O sea, ¿de dónde vas a sacar? Y yo dije, bueno, al principio va a ser una inversión, Claro. porque es lo que, Claro. al principio va a ser una inversión porque es lo que realmente me llena. Claro. Amo. Ojo, pensé que iba a ser temporal, como te pasó a ti. Claro. Que empezó como una pasión tuya por algo que jamás pensé que iba a llegar hasta donde hemos llegado hoy. Sí. Aquí estamos casi 2 años después. Y deja de hacerlo para que veas que la gente te lo va a reclamar. O sea, Bueno, hemos tratado de irnos a veces a los mini breaks y empiezan de que ¿cuándo es que vuelven? O sea, Sí, mi DM no. explota y la gente jura y perjura que este tipo de trabajo que tú y yo hacemos Sí. son nada más vestirse y ponerse frente a la cámara no, y ustedes hablar. vieran, No, ustedes no, vieran no, lo que hay no. detrás de nosotras. Sí. Una producción, señores. Esto es, o sea, uno se tiene que preparar, Por o sea, supuesto. esto es un trabajo full time. Y por ejemplo, hay algo que acabas de decir, algo muy importante. La preparación para hacer lo que uno hace. Sí, señor. Tú me viste a mí presentar este evento que mencionas de Panorama. Sí. Yo no nací con el manejo de un micrófono así como tú lo viste. Yo me preparé y puede que alguien piense que eso es Algo innato. no necesariamente o innato, o que piensen que es como que eso lo hace cualquiera. No, señor. Eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Esto no lo hace cualquiera. No. Escribir un guión no lo hace cualquiera. O sea, parte importante y un consejo que yo le doy muchísimo a quienes estamos en esto o los que vienen más jóvenes, que quieren de una vez empezar a facturar, tal vez como personas que tenemos más tiempo en esto, tómense en serio su trabajo. Así es. Tómenselo en serio como si fueran un ingeniero Así es. que tiene que montar una viga que sostiene un edificio. Exactamente. Tómense la preparación en serio. Yo todavía no me creo que he llegado a todo lo que yo tengo que aprender y mejorar y crecer. Así es. Siempre se puede tener un mejor léxico, por ejemplo, Claro. para escribir mejor. Siempre se puede tener mejor dicción. Claro. Siempre se puede mantener siempre podemos mejorar un inglés, siempre podemos aprender otro idioma. Las oportunidades de mejora son infinitas. Y creo fielmente que es un consejo indispensable para quien tome en serio su trabajo. A los clientes, creadores de contenido, ¿cómo te fue con el post? ¿Qué crees que podemos mejorar?
Así es. Entreguen los contenidos a tiempo para aprobación. Exacto. Facturen a tiempo. Estén pendientes de las órdenes de compra. Lleguen a tiempo cuando lo citan a un evento. Tengan bien claro cuáles son los bullet points que busca la marca. Claro, Eso es parte de prepararse como un profesional. claro. No se puede pedir que nos tomen en serio. Si uno no tampoco se toma en serio su trabajo. Exacto. Y hablar a cámara y hablar sobre frente a un micrófono requiere una preparación. Es igual de importante. Y eso es algo que a mí me ha caracterizado también, que siento que ha dado frutos. Sí, la gente piensa que no, tú naciste para eso. Sí, sí. Puede que tenga algún poco de habilidad, pero también hay mucho trabajo detrás. Y eso también es, por ejemplo, a todo el mundo recibí muchos comentarios de que una maestría de eso se estudia. Todo se estudia. Todo se estudia. Así es. Toda cosa que tú pienses que es una habilidad nata se puede estudiar. Alguien por algún lugar la está enseñando. Alguien te va a dar algo. Y eso fue lo que... Y ahí fue donde me di cuenta que yo decía, wow, tú leyeras mis investigaciones de la U. La gente pensaría, pero la moda puede... Sí, mi propia familia. Me acuerdo, mi tío, tuve una conversación con mi tío donde le enseñé como una muestra de un research. Y dije, ¿y ustedes hacen cuantitativo y o sea, todos los dos tipos? Yo, sí. Aquí está. Y sin duda no es para todo el mundo, no es lo mainstream, está bien, pero yo creo que demuestra que eso innato y esos gustos pueden prepararse. Así mismo es. ¿Qué te falta por cumplir? ¿Cuál es el sueño de Alexa mujer? ¿Qué te hace falta cumplir? Hay uno profesional muy puntual, que te lo digo fuera de cámara. Ok. Hay uno profesional muy puntual. Okay. Pero yo te puedo responder que como mujer, y esto es algo que no generalmente hablo porque no creo que sea algo que uno tenga que, no creo que sea tema de conversación, pero me encantaría casarme, formar una familia, ser mamá. Me hace muchísima ilusión esa parte de mi vida. Yo creo que soy como esa persona que está trabajando muy duro en esta etapa donde tenga esta energía para cuando me toque tal vez llegar a esa otra etapa más familiar, decir como que, ya lo hice. Veremos qué Alexa es esa. Yo creo porque uno puede decir muchas cosas, pero a la hora todo cae de otro lado, ¿no? Pero sí, eso es algo que sueño, Bueno, que espero para mí. y va a pasar. Qué bella, gracias. Va a pasar. Así que, porque Dios hasta ahora primero. todo lo que te has propuesto lo has logrado y esto no va a ser la excepción. Qué bella, muchas gracias. Dios primero, claro Dios, que sí. Dios primero, ponlo en manos de Dios y verás cómo eso se te va a cumplir. No tengo duda. Así que, bueno, hoy nos despedimos con el corazón lleno y los ojos abiertos. Porque escuchar a Alexa Chacón no es solo conocer a una mujer exitosa en la moda, los viajes y los medios. Es descubrir a una mujer que ha tenido que construirse desde adentro, que ha aprendido a vivir con la crítica, sin dejar que le arranque la sensibilidad, que ha sabido volverse a levantar cuando le quisieron quitar su voz o su valor. En un mundo donde se espera que todo sea perfecto, que es lo que nos dan y nos enseñan las redes sociales hoy día, ella nos mostró la belleza de lo imperfecto. Nos habló sin vergüenza del miedo, del juicio, de las veces que tuvo que empezar de cero y de cómo, a pesar de todo, decidió no rendirse y seguir apostando por ser auténtica. Porque al final, lo verdaderamente valiente no es vestirse bien, es desnudarse emocionalmente frente al mundo y decir, esta soy yo y no necesito la aprobación de nadie para seguir brillando. Y esa es Alexa Chacón. Gracias, Alexa, por recordarnos que ser diferentes no es un defecto,
que el estilo también se lleva en el alma y que el éxito más valioso es el que se construye con verdad y con amor. Así es. Y con esto los dejo para el siguiente episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.